veamos algunos aspectos importantes de esa Constitución de 1830. Primero que nada, definía a Venezuela como un Estado independiente, es decir, una nación libre y soberana. Esto como un ataque directo al imperio español del que Venezuela había sido colonia por 3 siglos y que no constituía patrimonio personal de ninguna familia o persona. Otro aspecto importante fue la división territorial. Esta nueva constitución subdividió el territorio en 11 provincias divididas a su vez en cantones y parroquias para facilitar su manejo y control administrativo. Por otra parte, estableció como forma de gobierno centro federal, es decir, respondiendo a las discusiones políticas del momento que enfrentaban los centralistas y los federalistas, finalmente escogieron una especie de término medio, es decir, esta constitución buscó también unificar legislativamente la nueva nación. Se derogaron las leyes de confiscación de bienes de 1821 y de 1824 a los españoles, como elemento de una futura amistad y reconciliación. De ese mismo modo se dispuso a arbitrar recursos para sostener al ejército. También para tramitar empréstitos se establecieron impuestos de importación, concediendo franquicias a la importación de frutos y géneros menores, aboliendo la alcabala en la venta de esclavos y frutos que se consumían en el país. Pero, por otro lado, siguió con la pena de muerte, es decir, se mantuvo. Esta política respondió a la fuerte tendencia conservadora que tuvo el Congreso de 1830, pues fue considerada por los legisladores como necesaria. Hubo una reforma de la ley de manumisión, es decir, el proceso de liberar a los esclavos, que se estableció en 1821, prolongando la edad para dicha manumisión de los 18 a los 21 años. Esto generó una gran polémica dentro del país, puesto que mantenía prácticamente en las mismas condiciones el estatus social de los esclavos, como tal, independientemente de si habían contribuido o no a la causa patriota. Además, estableció la división de poderes, es decir, dividió el poder público en 3 grandes poderes: el poder ejecutivo, representado por el presidente de la República, el vicepresidente y algunos ministros; el poder legislativo, que estaba representado por el Congreso Nacional; y finalmente el poder judicial, que estaba representado por la Corte Suprema, las Cortes Superiores y los tribunales menores. Con relación al sistema electoral, se tomó un sistema electoral conservador, es decir, limitó los derechos políticos. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho al voto, a la justicia pública, a la herencia, entre otros, a todos los hombres mayores de 21 años, libres, propietarios y alfabetizados, es decir, ellos eran los únicos que podían ejercer esos derechos. En ella, el proceso electoral tiene un gran peso, pues se restringe la fuerza como un instrumento de acceso al poder y se fijan los controles necesarios para impedir la instalación de poderes omnipotentes. También limita la participación electoral de las clases pobres al exigir requisitos para poder ejercer el derecho al voto, es decir, poseer una propiedad, tener una renta anual de 50 pesos o una profesión, un oficio o una industria que produjera 100 pesos anuales o tener un sueldo anual de 150 pesos. Esta medida causó polémica en la sociedad de la época, puesto que se excluía del mundo político a cantidades importantes de personas que habían contribuido a la causa patriota, pero que no eran propietarios ni estaban alfabetizados. Y estas medidas solo demostraron las fuertes tendencias conservadoras que se mantenían en el Congreso Legislativo. En cuanto a los derechos ciudadanos, estos se tenían, pero estaban supeditados a la obediencia de las leyes y podían ser suspendidos o extinguidos en caso de locura, vagancia,
por el ejercicio del oficio de sirviente, por ebriedad continua, por actuación criminal o por interdicción judicial, es decir, perdía todos sus derechos ciudadanos. El periodo presidencial constitucional que se fijó fue de 4 años, sin derecho a reelección inmediata. El presidente debía elegirse por medio de un sistema censitario e indirecto. Todo esto conllevó al inicio de lo que se conoce como el periodo republicano. Pero antes de empezar, vamos a hacer una aclaratoria. Debemos entender que Venezuela, su historia se divide en dos partes importantes. La primera es la Venezuela agropecuaria, que va desde 1830 hasta 1908. Y luego viene el periodo de la Venezuela petrolera, que es el que va desde 1908 hasta la actualidad. El primero es denominado así, pues la base económica era la agricultura y la ganadería. Y será nuestro próximo tema de estudio. Por eso es necesario señalar que la escena política de esa Venezuela agropecuaria estuvo dominada por las disputas entre distintos jefes y caudillos. Muchos de ellos eran veteranos de la independencia que lograron controlar la riqueza nacional. Pero veamos cuáles son los periodos que conforman cada uno de estas grandes divisiones. Tenemos la oligarquía conservadora, que va de 1830 a 1848. La oligarquía liberal, que va desde 1848 hasta 1858. El periodo de la Guerra Federal, que es la guerra más larga que ha tenido Venezuela, que va desde 1858 hasta 1863. Después de ello viene el periodo de la Federación, que culmina en 1868 para dar inicio al gobierno de los azules, que culmina en 1870 para dar paso al liberalismo amarillo, que finaliza cerrando el siglo XIX en 1899, dando paso al castrismo, es decir, a la llegada de los andinos al poder. Este periodo finaliza en 1908, dándole continuidad al gomecismo, que dura hasta 1935. Posteriormente viene la transición democrática, que duró hasta el año de 1948. Las juntas de gobierno, que duraron hasta 1952. A partir de allí vino el perejimenismo, o sea, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que dura hasta 1958. Luego viene el periodo conocido como democracia representativa, que finaliza en 1999 para dar paso al socialismo del siglo XXI, que es en donde estamos en este momento.